Hola, mi nombre es Adriana Marcano. Voy a hablarles un poco sobre la psicología contemporánea. La psicología contemporánea, también conocida como psicología moderna, abarca un amplio espectro de enfoques y perspectivas que buscan comprender, explicar y abordar el comportamiento humano, los procesos mentales y el bienestar emocional. A diferencia de la psicología tradicional, que se centra principalmente en el psicoanálisis y la introspección, la psicología contemporánea, en este caso, se caracteriza por su diversidad metodológica, su énfasis en la investigación empírica y su aplicación en diversos contextos. Enfoques principales. La psicología contemporánea está compuesta por diferentes corrientes de pensamiento que han surgido a lo largo del siglo XX y siglo XXI. Entre las más importantes se encuentran psicología conductista, enfatiza el papel del aprendizaje y el condicionamiento en el comportamiento humano. Psicología cognitiva, estudia los procesos mentales como la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Psicología humanista, se centra en la experiencia subjetiva del individuo, la autorrealización y el potencial humano. Psicología social, investiga la influencia de los factores sociales en el comportamiento y los procesos mentales. Psicología del desarrollo, estudia los cambios y la continuidad en el desarrollo físico, cognitivo, social y emocional a lo largo de la vida. Psicología biológica, explora las bases biológicas del comportamiento y los procesos mentales, incluyendo la neurociencia, la genética y la endocrinología. Investigación y aplicación. La psicología contemporánea se basa en una rigurosa investigación empírica para comprender y explicar el comportamiento humano. Se utilizan diversos métodos de investigación, como experimentos, encuestas, estudios de casos y observaciones, para recopilar y analizar datos. Los hallazgos de la psicología contemporánea se aplican en una amplia gama de contextos, incluyendo salud mental, el diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos mentales, educación, el aprendizaje, la enseñanza y el desarrollo infantil, organizaciones, la productividad, el liderazgo y el comportamiento organizacional, derecho, la comprensión del comportamiento criminal, las evaluaciones forenses y el testimonio experto, políticas públicas, el desarrollo de programas y políticas sociales efectivas. La psicología cognitiva es aquella rama de la psicología la cual se encarga de explicar el cómo funciona la mente humana y el aprendizaje de esta. También esta, en sus principios, era una rama que provenía del conductismo, pero debido a que el conductismo empezó a perder credibilidad, se tuvo que separar de la misma. La psicología cognitiva trata de explicar cómo funciona la mente humana por medio de factores específicos, como por medio de la percepción, la atención, la memoria. También tenemos lo que es el aprendizaje y la resolución de conflictos o problemas. La psicología cognitiva trata de explicar cómo es el proceso, ya que esta trata de igual manera explicar cómo se almacena y se utiliza la información aprendida para que por medio de la lógica se puedan entonces resolver los problemas que se nos presentan día a día. El surgimiento de la psicología cognitiva específicamente surge aproximadamente para el año de 1950 o 1956. Entre estos años, la psicología cognitiva se separa de lo que es el conductismo, esto debido a las limitaciones las cuales el conductismo tenía. Una de estas es que el conductismo dejó de priorizar a la mente. Dos de los pioneros, los cuales forman parte fundamental de lo que es la psicología cognitiva, son Jean Piaget y también Ulrich Nietzsche. Entre estos tenemos a Jean Piaget, el cual dio lo que es la psicología y del desarrollo por etapas cognitivas. Entre estas etapas tenemos 4 etapas, las cuales son fundamentales, que
está presente en nuestro desarrollo como infantes y niños. La primera etapa se centra de la edad de meses hasta los 2 años específicamente, y la primera etapa se conoce como etapa sensorial, y es básicamente cuando el infante empieza por medio del tacto a explorar todo el ambiente el cual le rodea y todos los objetos los cuales se encuentran a su proximidad. En la segunda etapa nosotros contamos con lo que es la etapa preoperacional, que varía de los 2 años hasta los 7 años. Y esta es una etapa en donde el niño o infante empieza a ser más curioso, ya teniendo conocimientos de cómo son las cosas por medio del tacto. Empieza a ser más curioso y a partir de la edad de 4 años, ya que por medio de la curiosidad, quiere saber cómo y por qué funcionan las cosas. También es aquella etapa en donde nos dota la imaginación. En la siguiente etapa nosotros contamos con lo que es la etapa de operaciones concretas. Y esta varía de los 7 años hasta los 11 años. En esta etapa de operaciones concretas, básicamente ya nosotros entonces tenemos más desarrollado el aprendizaje, y a partir de los 10 hasta los 12 años empezamos a tener más conocimiento y tener más información con respecto a cómo resolver problemas, ya sea en aulas de clase o ya sea en la vida incluso. Y ya para la última etapa, la cual esta se refiere a la edad de los 12 años hasta la actualidad y los años posteriores, se refiere a aquella etapa de operaciones formales, las cuales ya siendo adultos o adolescentes empezamos entonces ya por medio de aquellos 5 factores los cuales nombré, que son la atención, la memoria, de igual manera el aprendizaje y también lo que es la percepción y la resolución de conflictos. Podemos entonces abrirnos paso a lo que sería nuestro desarrollo como personas. Factores importantes los cuales rodean a la psicología cognitiva tenemos lo que es la percepción, que es aquella capacidad de interpretar toda aquella información sensorial que rodea a un individuo. Tenemos de igual manera la atención, que es la capacidad de una persona de concentrarse en un estímulo para así entonces excluir a los demás y darle prioridad a este estímulo en específico. Tenemos lo que es la memoria, que es aquella capacidad de una persona de retener información en su cerebro para posteriormente utilizarla en el momento requerido. Además de esto tenemos también el lenguaje, que es aquella adaptabilidad de un individuo para entonces poder utilizar el lenguaje del entorno que le rodea en el momento en el cual se desarrolla. Tenemos el aprendizaje, que por medio de una situación o un estímulo vivido, esta se puede utilizar para así entonces lograr en una ocasión determinada una respuesta afirmativa a una ocasión que se vivió. La psicología cognitiva tiene como principal objetivo describir los procesos mentales. Los procesos mentales son todos aquellos datos los cuales el individuo almacena y elabora, y de igual manera también clasifica dentro de la misma mente para entonces, según el ámbito o el entorno sensorial, ver cómo entonces estos van afectando su transcurso. En el caso de describir los procesos mentales, está clasificando todos aquellos datos los cuales le llegan. Al explicar los procesos mentales, esta característica se refiere a cómo, para poder entonces intentar comprender el cómo estos procesos mentales, según el ámbito en el cual se encuentra el individuo, pueden ser afectados por varios factores, ya sean internos o externos. Además de estos, de igual manera, nosotros también contamos con los siguientes objetivos, los cuales el siguiente sería el predecir el comportamiento. Básicamente se trata sobre cómo sería la reacción del siguiente individuo a recibir un proceso mental.
Y el último sería mejorar el funcionamiento cognitivo, el cual se basa a que con todos aquellos aprendizajes los cuales el individuo tiene, entonces ver cómo mejora sus habilidades según el entorno que se Buenas encuentre. tardes, mi nombre es Leonardo Vladimir Gil y esta vez voy a hablar sobre la psicobiología. La psicobiología la podemos definir como la disciplina que estudia las bases biológicas del comportamiento y los procesos mentales. Tiene como objetivo comprender cómo el sistema nervioso del cerebro y otros sistemas biológicos influyen en el comportamiento, las emociones y la cognición. Bases biológicas del comportamiento. A. Sistema nervioso central. Incluye el cerebro, la médula espinal, que es el principal centro de procesamiento de información. B. Sistema nervioso periférico. Conecta con el sistema nervioso central, con el resto del cuerpo y se divide en sistema somático y autónomo. Estructura y función del cerebro. A. Corteza cerebral. Es la responsable de las funciones superiores como el pensamiento, la percepción y el lenguaje. B. Los lóbulos cerebrales. Funciones específicas de los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital. Y C. Sistema límbico, que está implicado en las emociones, la memoria, incluye estructuras como el hipocampo y la amígdala. Los neurotransmisores y comportamientos. Transmisores principales, la dopamina, la serotonina, norepinefrina, la acetilcolina, entre otros. Impacto en el comportamiento. Cómo los desequilibrios en neurotransmisores pueden influir en trastornos mentales como la depresión, la ansiedad y la esquizofrenia del comportamiento. Tenemos la herencia y los genes, que es el estudio de cómo los genes influyen en el comportamiento y la predisposición a ciertos trastornos. Y la epigenética, de cómo los factores ambientales pueden modificar la expresión genética sin cambiar la secuencia del ADN. Métodos de investigación de la psicología. Técnicas de neuroimagen. MRI, fMRI y PET, que permiten visualizar la estructura y función del cerebro. Estudios de lesiones cerebrales. Análisis de cómo las lesiones en áreas específicas del cerebro afectan el comportamiento. Trastornos neuropsicológicos, trastornos de desarrollo. Ejemplos como el autismo y el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es una afección neuroconductual que afecta a millones de niños en todo el mundo. Trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer y el Parkinson. Trastornos psiquiátricos, que es la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión. Plasticidad cerebral. Tenemos a la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para reorganizarse, adaptarse a lo largo de la vida, y las evidencias, que son los cambios cerebrales en respuesta al aprendizaje, la experiencia y la rehabilitación tras lesiones. Aplicaciones de la psicobiología. La podemos aplicar en la neuropsicología clínica, que es la evaluación y tratamiento de trastornos cognitivos y emocionales, la rehabilitación neuropsicológica, que es las intervenciones para recuperar funciones perdidas tras daño cerebral, y la investigación biomédica, que es el desarrollo de tratamientos farmacológicos y terapias para trastornos mentales y neurológicos. Mi nombre es Heidi Saya y hablaré de la genética conductual, que es una disciplina que estudia la influencia de los genes en el comportamiento. Entre sus objetivos tenemos que la genética conductual investiga cómo los factores genéticos y ambientales influyen en las variaciones del comportamiento humano y animal. También busca comprender la interacción entre genes y ambientes en la determinación de conductas. Entre sus métodos de estudios tenemos el estudio de gemelos, que estos comparan comportamientos de gemelos idénticos y fraternos para estimar la heredabilidad. Los estudios de adopción, estos analizan similitudes entre hijos adoptados y sus padres biológicos versus a los padres adoptivos. Y por último tenemos los estudios de asociación genética, que estos identifican variantes genéticas asociadas con comportamientos específicos. Cuando hablamos de herencia y ambiente en genética conductual, tenemos que la herencia se refiere a cómo rasgos y comportamientos pueden ser transmitidos de una generación a otra a través de la información genética. El ambiente, incluye todos los factores externos que pueden influir en la expresión de esos genes, como lo es la crianza, la educación, el entorno social y los estímulos ambientales. La interacción entre la herencia y el ambiente es crucial para comprender cómo se desarrollan y expresan los comportamientos y rasgos de los individuos. Para seguir entendiendo un poco más de la genética conductual, tenemos algunos hallazgos claves, donde la mayoría de los comportamientos tienen una base genética, pero no están determinados únicamente por los genes. Trastornos como la depresión, ansiedad y esquizofrenia
tienen componentes genéticos significativos. También las diferencias individuales en inteligencia y personalidad también tienen sus bases genéticas. Hay algunas implicaciones éticas y sociales donde la genética conductual plantea cuestiones sobre la determinación genética y el libre albedrío, donde estos hallazgos pueden influir en políticas educativas, de salud mental y de justicia penal. Hay algunos avances tecnológicos donde la secuencia del genoma y la técnica de edición genética, como lo es la CRISPR, están revolucionando lo que es la investigación en genética conductual. Lo que es también la epigenética, que estudian cómo los factores ambientales pueden modificar la expresión genética en un área emergente. Hay algunos casos de estudio, ejemplos concretos, de cómo se ha utilizado la genética conductual para comprender y tratar trastornos conductuales y mentales. Aún así, hay muchas críticas y limitaciones en cuanto a la complejidad de los comportamientos humanos, que hace muy difícil atribuir causas directas a genes específicos. El estatus de la psicología como ciencia. La psicología es ampliamente reconocida como una ciencia debido a su enfoque en el estudio sistemático y empírico del comportamiento y los procesos mentales. Hay métodos científicos donde la psicología utiliza métodos científicos rigurosos para investigar y comprender el comportamiento humano. Esto incluye experimentos controlados, estudios de casos, encuestas y observaciones. También hay unas teorías y modelos donde la psicología ha desarrollado numerosas teorías y modelos para explicar diversos aspectos del comportamiento y la mente humana. Algunos ejemplos incluyen la teoría del comportamiento clásico de Paulot y la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. En cuanto a su interdisciplinariedad, la psicología se cruza con otras ciencias como lo es la biología, la neurología, la antropología y la sociología, lo que enriquece lo que es su comprensión del comportamiento humano desde múltiples visiones de vista. Avances tecnológicos. El uso de tecnologías avanzadas como la neuroimagen y la genética conductual ha permitido a los psicólogos explorar el cerebro y su influencia en el comportamiento de maneras antes inimaginables. Aplicaciones prácticas. La psicología tiene aplicaciones prácticas en diversas áreas como la salud mental, la educación, el trabajo y las organizaciones, lo cual refuerza su estatus como ciencia aplicada. Desarrollo histórico. Evolución desde la filosofía. Transición de la psicología desde sus raíces filosóficas a una disciplina científica independiente. Reconocimiento institucional. Universidades y centros de investigación en todo el mundo tienen departamentos y programas de psicología, lo que subraya su aceptación y reconocimiento como una disciplina científica. La combinación de todos estos elementos confirma el estatus de la psicología como una ciencia rigurosa y en constante evolución, dedicada a comprender y mejorar el bienestar humano. Gracias. Es una disciplina multidimensional que se beneficia en diversas perspectivas y métodos para comprender el comportamiento humano y procesos mentales. La psicología cognitiva ha evolucionado la comprensión de procesos mentales, como la percepción, la memoria y el pensamiento, utilizando modelos computacionales y contribuyendo al desarrollo de terapias cognitivo-conductuales. Por otro lado, la genética conductual ha demostrado la influencia significativa de los genes en muchos rasgos psicológicos a través de estudios de gemelos y adopciones, resaltando la interacción entre la herencia y el entorno de la formación del comportamiento. La psicobiología ha avanzado en el conocimiento de cómo los procesos biológicos y neurológicos, incluyendo la actividad cerebral y los neurotransmisores, afectan el comportamiento, lo que ha sido crucial para el tratamiento de trastornos mentales mediante intervenciones farmacológicas y neurológicas. Finalmente, el estatus de la psicología como ciencia ha sido reforzado por su enfoque empírico y su rigor metodológico, consolidándose como una disciplina científica respetada que contribuye significativamente a la comprensión del comportamiento humano y a la mejora de la salud mental.